Maestro Juan Francisco Hernández Gallegos. Él es profesor, investigador del DFH, el Departamento de Formación Humana de ITESO, y la ponencia que hoy él presenta es Espiritualidad Juvenil, puntos a debate, dentro de este tema que es espiritualidad sin religión, y que bueno, ya se cerró, nada más el comentario que ya se cerró el periodo de recepción de los artículos, que era enviárselos a Arturo. Arturo ya está estructurando todo el índice. Recibimos bastantes trabajos, cerca de 16 trabajos que ya están ahí. Entonces lo que nuestra propuesta es que sea editado antes de la Feria Internacional del Libro, para que tenga ahí su primer presentación. Bueno, sin más preámbulos, dejo al maestro Juan Francisco Hernández. Muchas gracias, Darío. Buenos días. Vamos a comenzar. Quiero comenzar haciendo algunas precisiones y aclaraciones. Mi ponencia va en el sentido precisamente de trabajar este aspecto de una espiritualidad sin religión, pero sobre todo en una perspectiva de lo que yo llamo quizás un falso debate entre religión y espiritualidad, ¿no? Eso es lo que compartiré con ustedes. Yo les he comentado a algunos que me han preguntado que a lo mejor me den de jitomatazos, porque la mayor parte, me parece que de los ponentes han trabajado en la posibilidad de una espiritualidad sin religión, y mi tesis es que no existe una espiritualidad sin religión, ¿sí? Pero bueno, vamos sobre ello. Uno de los temas de actualidad en el estudio del fenómeno religioso contemporáneo es la aparente dicotomía entre la religión y la espiritualidad. De hecho, este es el motivo que nos convoca en el presente ciclo de conferencias. ¿Es posible una espiritualidad sin religión? ¿La vivencia espiritual de los jóvenes contemporáneos está a contrapelo de las religiones institucionales? La tendencia actual es una vivencia espiritual íntima e individual, y ante el desencanto por las antiguas instituciones religiosas y su consecuente desaparición. Estas son algunas de las preguntas que se formulan y que al parecer tienen una respuesta afirmativa. Autores como José María Vigil o José María Corbí, por mencionar algunos pensadores influyentes en el ámbito hispanohablante, se decantan por afirmaciones en este sentido. Es famosa la tesis de Corbí plasmada en su obra Fe sin religión, ¿sí? La religión pertenece al ámbito de las sociedades industriales, pero con el paulatino tránsito a las sociedades de la información, tenderá a desaparecer para dar paso a una vivencia íntima y personal que se conoce como espiritualidad, y que es manifestación de un núcleo humano profundo, y que por lo tanto esta no desaparecerá. El alejamiento de grandes sectores de la población de nuestras sociedades occidentales contemporáneas de los servicios religiosos, o su manifiesta desaprobación y alejamiento de las instituciones religiosas tradicionales, parece corroborar esta idea. Es notoria la falta de asistencia a los rituales litúrgicos semanales, pero más aún la falta de referentes religiosos en procesos que anteriormente estaban vinculados a estos: matrimonio, educación, moralidad, etc. Todo ello parece corroborar la tesis de la paulatina desaparición de la religión para dar paso a una vivencia de la espiritualidad. En contraposición con ello, la hipótesis sostenida es que no existe espiritualidad sin religión, que dicha postura es más ideológica que fáctica. Esto quiere ser demostrado desde dos frentes. Primero, desde una postura antropológica cultural. Es imposible una espiritualidad sin religión, porque nuestros conceptos son producto de sistemas culturales. Toda espiritualidad se basa en una serie de conceptos heredados de formas culturales previas que han llegado al individuo a través de los sistemas especializados. Religión. Segundo, la postura tiene que ver más con la concepción de religión heredada de los sistemas ideológicos de la modernidad, más que de una auténtica aproximación al fenómeno considerado en sí mismo, y no a través de prejuicios teóricos. En las siguientes líneas se expondrán los argumentos a favor de ambas ideas.
Antes de pasar a estos argumentos, quisiera presentar algunos datos que nos hacen sospechar sobre la desaparición de la religión, aún en el contexto de las culturas contemporáneas occidentales. Es conocido por todo investigador de la religión que los augurios de sus críticos de finales del siglo XIX no se cumplieron. Es decir, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos teóricos de la religión auguraban la abolición de la misma, ¿no? Entonces, piensa usted en la postura freudiana, o hablaríamos de Nietzsche, en fin, ¿no? Parecía que la religión llegaba a su término. Sin embargo, pues ya hemos transitado al siglo XXI y la religión está campante, ¿no? O sea, ahí sigue, ¿sí? Parece ser que al contrario, la religión, algunos estudiosos lo han marcado así, tendría una revitalización. En su conocido estudio sobre la proyección de la religión hacia el 2050, del 2015, el Pew Research Center aporta datos interesantes al respecto, ¿sí? Según dicho estudio, el número de creyentes aumentará y los no afiliados disminuirán al menos porcentualmente, ¿no? No sé, bueno, si algunos han tenido acceso a este estudio que fue muy famoso en su momento, en el 2015, cuando salió, ¿sí? Porque eran estas proyecciones, cómo se proyectaba la religión de aquí al 2050, ¿no? Es un estudio interesante, ¿sí? De esto, pues bueno, pretendía presentarles un gráfico que precisamente marca esta tendencia, pero parece que tenemos por ahí algún problemilla técnico, no lo puedo proyectar, pero según los datos que nos aporta este estudio, no se prevé un descenso en el número de creyentes, al contrario, permanece estable. Sí, en cuanto a porcentajes, ¿sí? Y esto llama la atención. Si vamos al número de creyentes, va a aumentar. Por ejemplo, los creyentes cristianos pasarán, y por cristianismo estamos entendiendo todas las esferas del cristianismo, ¿no? Todas las iglesias cristianas, de 2.170 millones a 2.920 millones de cristianos, ¿sí? Los musulmanes pasarán de 1.600 millones a 2.760 millones, ¿sí? Entonces, esta es la proyección, ¿no? Parece ser, entonces, los porcentajes, pues bueno, de los cristianos se mantendrán estables porque más o menos en la misma medida crecerá la población mundial. Lo que sí vemos o se prevé un aumento es el porcentaje de musulmanes en el mundo, ¿no? Pasará del 23.2% de la población mundial al 29.7%, ¿sí? Entonces, vemos esto. Hay una categoría a la cual ya me quiero referir, que es precisamente lo que viene digamos, ad hoc con el tema que estamos tratando. Es la categoría de no afiliados. Todos aquellos que, digamos, no se sienten identificados o dicen no pertenecer a ninguna tradición religiosa, que sería este aspecto de una religión sin espiritualidad, ¿no? Claro, una de las críticas que yo le hago al estudio es que en el término de no afiliados entran agnósticos, ateos, en fin, ¿no? Entonces, no aparece con claridad cuántos de estos que son, según... Sean bienvenidos al seminario mensual a nombre del Departamento de Formación Humana del ITESO, de la Maestría en Estudios Filosóficos y del Centro de Estudios Religión y Sociedad, así como también al Cuerpo Cultura, Religión y Sociedad, que también participa. Bueno, el día de hoy tenemos dos ponentes y vamos a dar inicio hoy con el maestro Juan Francisco Hernández Gallegos. Él es profesor, investigador del DFH, el Departamento de Formación Humana de ITESO, y la ponencia que hoy él presenta es Espiritualidad Juvenil, puntos a debate, dentro de este tema que es espiritualidad sin religión, y que bueno, ya se cerró, nada más el comentario que ya se cerró el periodo de recepción de los artículos, que era enviárselos a Arturo. Arturo ya está estructurando todo el índice. Recibimos bastantes trabajos, cerca de 16 trabajos que ya están ahí. Entonces lo que nuestra propuesta es que sea editado
antes de la Feria Internacional del Libro para que tenga ahí su primer presentación. Bueno, sin más preámbulos, dejo al maestro Juan Francisco Hernández. Muchas gracias, Darío. Buenos días. Vamos a comenzar. Quiero comenzar haciendo algunas precisiones y aclaraciones. Mi ponencia va en el sentido precisamente de trabajar este aspecto de una espiritualidad sin religión, pero sobre todo en una perspectiva de lo que yo llamo quizás un falso debate entre religión y espiritualidad, ¿no? Eso es lo que compartiré con ustedes. Yo les he comentado a algunos que me han preguntado que a lo mejor me den de jitomatazos porque la mayor parte me parece que de los ponentes han trabajado en la posibilidad de una espiritualidad sin religión, y mi tesis es que no existe una espiritualidad sin religión, ¿sí? Pero bueno, vamos sobre ello. Uno de los temas de actualidad en el estudio del fenómeno religioso contemporáneo es la aparente dicotomía entre la religión y la espiritualidad. De hecho, este es el motivo que nos convoca en el presente ciclo de conferencias. ¿Es posible una espiritualidad sin religión? ¿La vivencia espiritual de los jóvenes contemporáneos está a contrapelo de las religiones institucionales? La tendencia actual es una vivencia espiritual íntima e individual, y ante el desencanto por las antiguas instituciones religiosas y su consecuente desaparición. Estas son algunas de las preguntas que se formulan y que al parecer tienen una respuesta afirmativa. Autores como José María Vigil o José María Corbí, por mencionar algunos pensadores influyentes en el ámbito hispanohablante, se decantan por afirmaciones en este sentido. Es famosa la tesis de Corbí plasmada en su obra Fe sin religión, ¿sí? La religión pertenece al ámbito de las sociedades industriales, pero con el paulatino tránsito a las sociedades de la información, tenderá a desaparecer para dar paso a una vivencia íntima y personal que se conoce como espiritualidad y que es manifestación de un núcleo humano profundo y que por lo tanto esta no desaparecerá. El alejamiento de grandes sectores de la población de nuestras sociedades occidentales contemporáneas de los servicios religiosos o su manifiesta desaprobación y alejamiento de las instituciones religiosas tradicionales parece corroborar esta idea. Es notoria la falta de asistencia a los rituales litúrgicos semanales, pero más aún la falta de referentes religiosos en procesos que anteriormente estaban vinculados a estos: matrimonio, educación, moralidad, etc. Todo ello parece corroborar la tesis de la paulatina desaparición de la religión para dar paso a una vivencia de la espiritualidad. En contraposición con ello, la hipótesis sostenida es que no existe espiritualidad sin religión, que dicha postura es más ideológica que fáctica. Esto quiere ser demostrado desde dos frentes. Primero, desde una postura antropológica cultural. Es imposible una espiritualidad sin religión, porque nuestros conceptos son producto de sistemas culturales. Toda espiritualidad se basa en una serie de conceptos heredados de formas culturales previas que han llegado al individuo a través de los sistemas especializados. Religión. Segundo, la postura tiene que ver más con la concepción de religión heredada de los sistemas ideológicos de la modernidad, más que de una auténtica aproximación al fenómeno considerado en sí mismo, y no a través de prejuicios teóricos. En las siguientes líneas se expondrán los argumentos a favor de ambas ideas. Antes de pasar a estos argumentos, quisiera presentar algunos datos que nos hacen sospechar sobre la desaparición de la religión, aún en el contexto de las culturas contemporáneas occidentales. Es conocido por todo investigador de la religión que los augurios de sus críticos de finales del siglo XIX no se cumplieron. Es decir, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos teóricos de la religión auguraban la abolición de la misma, ¿no? Entonces, piensa usted en la postura freudiana, o hablaríamos de Nietzsche, en fin, ¿no? Parecía que la religión llegaba a su término. Sin embargo, pues ya
hemos transitado al siglo XXI y la religión tan campante, ¿no? O sea, ahí sigue, ¿sí? Parece ser que al contrario, la religión, algunos estudiosos lo han marcado así, tendría una revitalización. En su conocido estudio sobre la proyección de la religión hacia el 2050, del 2015, el Pew Research Center aporta datos interesantes al respecto, ¿sí? Según dicho estudio, el número de creyentes aumentará y los no afiliados disminuirán al menos porcentualmente, ¿no? No sé, bueno, si algunos han tenido acceso a este estudio que fue muy famoso en su momento, en el 2015, cuando salió, ¿sí? Porque eran estas proyecciones, cómo se proyectaba la religión de aquí al 2050, ¿no? Es un estudio interesante, ¿sí? De esto, pues bueno, pretendía presentarles un gráfico que precisamente marca esta tendencia, pero parece que tenemos por ahí algún problemilla técnico, no lo puedo proyectar, pero según los datos que nos aporta este estudio, no se prevé un descenso en el número de creyentes, al contrario, permanece estable. Sí, en cuanto a porcentajes, ¿sí? Y esto llama la atención. Si vamos al número de creyentes, va a aumentar. Por ejemplo, los creyentes cristianos pasarán, y por cristianismo estamos entendiendo todas las esferas del cristianismo, ¿no? Todas las iglesias cristianas, de 2.170 millones a 2.920 millones de cristianos, ¿sí? Los musulmanes pasarán de 1.600 millones a 2.760 millones, ¿sí? Entonces, esta es la proyección, ¿no? Parece ser, entonces, los porcentajes, pues bueno, de los cristianos se mantendrán estables porque más o menos en la misma medida crecerá la población mundial. Lo que sí vemos o se prevé un aumento es el porcentaje de musulmanes en el mundo, ¿no? Pasará del 23.2% de la población mundial al 29.7%, ¿sí? Entonces, vemos esto. Hay una categoría a la cual ya me quiero referir, que es precisamente lo que viene digamos, ad hoc con el tema que estamos tratando. Es la categoría de no afiliados. Todos aquellos que, digamos, no se sienten identificados o dicen no pertenecer a ninguna tradición religiosa, que sería este aspecto de una religión sin espiritualidad, ¿no? Claro, una de las críticas que yo le hago al estudio es que en el término de no afiliados entran agnósticos, ateos, en fin, ¿no? Entonces, no aparece con claridad cuántos de estos, que son, según nuestro estudio, 1.130 millones en el mundo de personas no afiliadas a ninguna tradición religiosa. Pero aquí lo interesante sería la pregunta de cuáles de estos son precisamente gente que no está afiliada a una, ¿sí? Los musulmanes pasarán de 1.600 millones a 2.760 millones, ¿sí? Entonces, esta es la proyección, ¿no? Parece ser, entonces, los porcentajes, pues bueno, de los cristianos se mantendrán estables porque más o menos en la misma medida crecerá la población mundial. Lo que sí vemos o se prevé un aumento es el porcentaje de musulmanes en el mundo, ¿no? Pasará del 23.2% de la población mundial al 29.7%, ¿sí? Entonces, vemos esto. Hay una categoría a la cual ya me quiero referir, que es precisamente lo que viene digamos, ad hoc con el tema que estamos tratando. Es la categoría de no afiliados. Todos aquellos que digamos, no se sienten identificados o dicen no pertenecer a ninguna tradición religiosa, que sería este aspecto de una religión sin espiritualidad, ¿no? Claro, una de las críticas que yo le hago al estudio es que en el término de no afiliados entran agnósticos, ateos, en fin, ¿no? Entonces, no aparece con claridad cuántos de estos, que son, según nuestro estudio, 1.130 millones en el mundo de personas no afiliadas a ninguna tradición religiosa.
Pero aquí lo interesante sería la pregunta de cuáles de estos son precisamente gente que no está afiliada a una tradición religiosa porque se consideran, pues bueno, espirituales, ¿no? De hecho, rechazo a una religión institucional o una religión formal y la vivencia de la pura espiritualidad, ¿no? Hay por ahí un dato que maneja, sobre todo cuando se habla de proyección, el estudio sí marca, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay una distinción, ¿no? Porque en Francia los que se consideran espirituales, que no están afiliados a ninguna tradición religiosa, pero son creyentes, son gente que tiene una espiritualidad, se calcula alrededor del 30% de estos no afiliados. Y en Estados Unidos sube al 68%, ¿sí? 68% de las personas en Estados Unidos que se declararon no afiliadas son personas que son creyentes, ¿sí? Que, pues bueno, más bien practican una espiritualidad. Entonces, en ese sentido, el porcentaje de ateos en Estados Unidos sería menor, ¿sí? Y parece ser que esta va a continuar esta tendencia, ¿no? Según nuestro estudio, ¿sí? Me parece interesante lo que marca el estudio porque precisamente haciendo la proyección se prevé que el número de no afiliados no crezca, sino disminuya. Pasarían, aunque porcentualmente sigue siendo más o menos el mismo número, numéricamente siguen siendo alrededor de unos 1.130 millones. Sin embargo, viendo el aumento de la población, porcentualmente descienden. Pasarían de un 16.4% a un 13.2% de personas no afiliadas, ¿no? Me parece que esto a nivel global nos marca precisamente una tendencia, ¿no? Parece ser que las personas no afiliadas en este rubro entrarían estas personas creyentes que no practican una religión pero son espirituales. Parece ser que, pues bueno, van a descender y el número de creyentes va a aumentar, ¿no? Pero bueno, estos son datos a nivel global. Me metí a ver qué sucedía aquí en nuestro México y pues bueno, a ver qué datos nos da INEGI. Les comparto algunos, ¿sí? Para nuestra nación los datos son los siguientes. Para el censo del 2010 se contabilizan 94.293.194 personas creyentes en total, ¿sí? Es el dato de INEGI. Frente a 4.660.692 no creyentes, ¿sí? Aquí también INEGI no, al menos en el dato que yo capté, no hace distinción entre espirituales, gente que es espiritual, no, todos son o creyentes, en este caso católicos o no católicos. Ahí sí hace la distinción INEGI entre creyentes católicos y creyentes no católicos, y el resto los nombra como no creyentes, ¿no? Serían de 4. Lo que sí nos marca es el rango de edad. Estuve ahí investigando y de estos 4.660.000, 1.649.238 serán jóvenes entre los 15 y los 29 años, ¿no? Entonces, parece que es el dato, ¿no? Haciendo este porcentaje, podríamos decir que el 7.83% de los jóvenes en el país son, aparecerían como ateos, pero finalmente me parece que corresponden a no practicantes, ¿sí? Continuando con esto, aparece otro dato. En este caso es el estudio publicado por RIFREM en el año pasado. Recordarán esta encuesta del 2017. Aquí sí, pues bueno, algo que yo digo es que a veces hace falta la mirada del investigador de la religión para hacer ciertas preguntas. En ese caso, en la encuesta de RIFREM sí hay estas distinciones, ¿no? Paso a estos datos, ¿sí? En el caso del estudio publicado por la RIFREM, se dice que en el país el 4.9% se declaró no creyente.
Entonces, un 95.1 de la población mexicana se declara creyente, ¿no? En cualquiera de sus acepciones, ¿no? Hay no solamente cristianos, la mayor parte de los creyentes mexicanos son cristianos, pero aquí estarían contemplado todo aquel que se dice creyente en alguna tradición religiosa. Y entonces los no creyentes serían el 4.9. De estos 4.9, aquí sí, Rifrem pregunta, bueno, si no perteneces a alguna religión, ¿nos podrías decir la razón? Y aquí una de las razones es esa, ¿sí? Soy espiritual, pero no religioso, ¿sí? Aquí sí, en el estudio de Rifrem aparece esa categoría, espiritual, no religioso. Estas personas que se ubican como espirituales y no religiosas serían el 10% de este porcentaje, ¿sí? Que a mí me llamó la atención porque también yo quizás esperaría más de los no creyentes un muestreo mucho más amplio de aquellos que no son creyentes o no están afiliados a alguna tradición religiosa porque se consideran espirituales, ¿sí? Sin embargo, pues no, lo hacen más bien por cuestiones de crítica a la religión o de ateísmo, ¿no? Un 10% son los que declaran esto. No pertenezco a ninguna tradición religiosa porque me considero más bien espiritual, ¿sí? Haciendo ahí yo un cálculo, ese 4.9% de no creyentes serían como alrededor de 5 millones de personas en México que no son creyentes. Y si de ese 4.9%, casi 5, sacamos el 10%, sería alrededor de unos 500,000 personas que se consideran en México espirituales no religiosas. Uno de los problemas que veo aquí es que, pues bueno, no está por género de edad, por rango de edad, entonces no sabemos cuántos de estos serían jóvenes, ¿no? Hablando de espiritualidades juveniles y de tendencias, ¿no? El dato no aparece, ¿no? Aparece de manera global. Pero ¿qué me dice a mí todo esto? Me parece que los datos que están arrojando estos estudios pues no nos hablarían de una tendencia, digamos, como absoluta a decir que vamos hacia una desaparición de la religión para optar por lo religioso. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, lo digo de esta manera. Los datos anteriores indican que la religión no parece ser sustituida por la espiritualidad, lo que lleva a formular una afirmación: no existe espiritualidad sin religión, ¿sí? Sin embargo, quiero también hacer una pequeña conclusión a estos datos. Como conclusión, los datos estadísticos parecen contradecir la idea de una desaparición de la religión organizada y su transición a una forma de vivencia espiritual. Lo que podemos encontrar es que un porcentaje de la población optará por una vivencia espiritual al margen de formas organizadas de religión. Me parece que esto sí lo encontramos, ¿no? Hay un porcentaje de alguna manera que aparece constante en los estudios de gente que, pues bueno, ha optado por una vivencia espiritual no religiosa, ¿no? Un dato que yo entresaco de los estudios es ¿no? Un porcentaje de la población optará por una vivencia espiritual al margen de formas organizadas de religión. Que esto se dará mayoritariamente en las culturas occidentales y de estas en sectores con una mayor preparación académica y alto nivel económico, ¿sí? Por los datos que nos arrojan las encuestas, parece ser que, de hecho, Pew Research tiene otro estudio sobre la relación entre nivel de grado académico y nivel de religiosidad. Parece ser que entre más estudios se tiene, menos religiosos es, ¿sí? Que bueno, ahí yo tengo una teoría que, pues, a ver si luego en otro estudio me da para plantear esa hipótesis, ¿no? Pero parece que el dato es por ahí, ¿no? Esta tendencia a la no afiliación parece ser que se da más en personas preparadas, digamos con una preparación académica y que tienen un nivel económico
digamos, medio alto o alto, ¿sí? Es lo que nos arroja. Me parece que faltarían estudios, digamos, estadísticos más concluyentes, como decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Les digo que por ahí yo tengo esta hipótesis de por esa relación entre nivel académico y no religiosidad, que para mí tendría que ver un poco también con el sistema educativo que hay en Occidente, ¿no? Porque al final de cuentas esto parece que no aparece en Oriente. Pero bueno, eso es entonces en cuanto a datos, ¿no? Me parece que los datos no nos dan para hablar de eso. Ahora, desde la perspectiva precisamente, yo les decía, me parece que desde una perspectiva cultural no podemos hablar de se haría imposible una espiritualidad sin religión, ¿sí? Y paso a esto. Más allá de las diversas aproximaciones teóricas, hablando de las aproximaciones de la antropología, sobre todo de la antropología cultural, lo cierto es que la religión es un fenómeno cultural, exclusivamente cultural. Aquí se entraría en el terreno del debate teórico entre antropólogos, sociólogos o fenomenólogos de la religión, lo cual no es el objetivo de las presentes líneas, por lo cual nos centraremos en la afirmación primera. La religión es un fenómeno cultural y como tal forma parte de la condición humana. La afirmación "no existe espiritualidad sin religión" quiere partir de dicha realidad. La afirmación no es confesional, sino antropológica, ¿no? Aquí quiero, pues, por ejemplo, establecer esto, ¿no? Cuando yo digo que no hay religión, no hay espiritualidad sin religión, no es desde una perspectiva de una confesión religiosa, sino para mí es un hecho cultural, ¿sí? ¿Por qué? Somos seres culturales. No existe ser humano sin cultura. Esta es la que nos proporciona los contenidos semánticos que nos permiten dar coherencia a la realidad. Aquí sigo más o menos las ideas de Clifford Geertz, ¿sí? Es el autor al que me he acercado para trabajar este aspecto. Estos contenidos han sido construidos socialmente por generaciones precedentes y nos son heredados al nacer. Al nacer somos arropados por una cuna semántica que termina de engendrarnos, ahora culturalmente, y que nos configura como humanos. Somos humanos porque aprendemos a hacerlo en medio de un grupo humano. Quizás el ejemplo más claro de ello sea el lenguaje, que no es la mera exclamación de sonidos, sino la manera en cómo nos acercamos y apropiamos del mundo. Somos lenguaje, dirán los lingüistas, ¿sí? El lenguaje es uno de estos sistemas culturales que nos permiten la configuración del mundo, de la realidad. Ahora, este sistema es heredado. Se nos enseña un lenguaje y es a partir de él que vamos estructurando el mundo. Así que culturalmente asumimos otros sistemas, configuradores de la realidad, moral, arte, etcétera. Entre ellos, la religión, ¿sí? Así como nacemos y se nos da un lenguaje, ¿sí? Y este lenguaje nos sirve para apropiarnos del mundo, así de esta manera también, pues bueno, nacemos culturalmente y se nos hereda una religión, ¿no? La religión se constituye así en un sistema cultural de configuración de la realidad en el ámbito que le corresponde. ¿Cuál sería este? La semántica de la simbolicidad de lo contingente indeterminado. Aquí le robo esta idea a Niklas Luhmann, ¿no? Que él nos dirá que la religión es precisamente eso. Luhmann, ¿no? Ya ven que está Luhmann, en este sentido yo tomo a Luhmann, ¿sí? Luhmann nos dice que esa es la función de la religión, ¿no? Convertir lo contingente indeterminado en contingente determinado, ¿no? Es por eso que me apropio de esto y para mí, pues bueno, esto sería lo propio de la religión, ¿no? Esta semántica de la simbolicidad, pero en relación, porque habrá otras semánticas simbólicas, por ejemplo el arte, la ética, pero lo propio de la religión es esta semántica de la simbolicidad que tiene que ver con lo contingente indeterminado. Las ideas y conceptos que tienen que ver con dicho ámbito han sido configurados, conservados y transmitidos por los concretos sistemas religiosos, ¿sí?
De esta manera, el individuo particular hereda de sus concretos sistemas religiosos las ideas y conceptos que tienen que ver con el ámbito de las realidades sobrenaturales. Por ello, no puede existir una espiritualidad al margen de la religión, no como hecho cultural, ¿sí? Dicho de manera coloquial, nuestras ideas y conceptos sobre lo sobrenatural, Dios, más allá, espíritus, etcétera, no surge de la nada. Nos han sido heredados por nuestros entornos culturales. Y en las culturas son los sistemas religiosos los que se encargan de preservar y transmitir dichos contenidos, por lo que no se puede dar una espiritualidad sin religión, ¿sí? A menos que consideremos a dicha espiritualidad como una realidad amorfa, exenta de contenido, más como un impulso o una pulsión sin un contenido concreto, ¿sí? Al final, dicho impulso deberá llenarse de contenidos, pero en realidad serán, contenidos concretos, ¿no? Yo no descarto la idea de una pulsión, quizás en ese sentido, o digamos como un núcleo interno a la manera de lo que dirá Corbí, pero finalmente como seres culturales, pues no está ahí, no está vago, ¿no? Al final en cuentas se traduce y digamos se llena de un contenido cultural, ¿no? Por eso, pues bueno, esto lo proporciona la religión, ¿eh? Bueno, ante algunas cosas ahorita llegaré a algunas conclusiones, con respecto a esto, porque pueden surgir preguntas, ¿no? El otro punto, la realidad de la religión. Si viéndolo desde una perspectiva cultural no puede existir una espiritualidad sin religión, ¿por qué hablar de ello? ¿Por qué hablar de una espiritualidad sin religión? La hipótesis propuesta es que esto se da por una apropiación ideológica y no fenomenológica de la religión. Al contemplar la religión se le ve desde una propuesta teórica ideal y no desde el fenómeno en sí mismo. Por ello, desde estas construcciones ideales, la religión debe cumplir con ciertos estándares o expectativas. Desde el fenómeno, la religión es lo que es y no existe un deber ser, ¿no? Yo defiendo mucho esta idea, que en religión no hay un deber ser. La religión debe ser esto. No, la religión es, ¿sí? Y por eso es tan variada, ¿no? Y no podríamos pedir, por ejemplo, a la religión que nos haga buenos, ¿no? Hay religiones que no te hacen bueno, es otro rollo, ¿no? Entonces no podríamos pedirles, no, la religión es, como fenómeno humano es, ¿sí? Entonces no podríamos pedirle un deber ser, aunque en realidad se lo pedimos, ¿no? A mí me parece que esta es la parte ideológica. En Occidente, a partir de la crítica que hace la modernidad de la religión, comienza a construirse una serie de teorías que intentan explicar o aún abolirla. De Feuerbach a Freud, pasando por Marx, por mencionar algunos teóricos, aquí podríamos mencionar otros más críticos, se ha intentado explicar y desentrañar el fenómeno religioso, pero desde un presupuesto teórico. Es decir, la realidad es la que debe ajustarse a la teoría y no a la inversa, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Empieza también a hacerse crítica de este paradigma, ¿no? Esto es lo que intentó el movimiento de la vuelta a las cosas, ¿sí? Con corrientes como el vitalismo en España o la fenomenología, ¿no? En el ámbito de lengua alemana. Es precisamente esta última, la fenomenología, la corriente que más ha aportado el estudio de la religión, constituyéndose en una de las grandes ciencias de la religión, ¿no? Tenemos todas las escuelas, la escuela fenomenológica acerca de la religión, ¿no? Entonces, ir al fenómeno mismo, no a las teorías sobre el fenómeno, ¿no? La modernidad construyó una imagen dicotómica de la religión en la que ésta es contemplada como una construcción formal, una institución, una estructura. Frente a ella aparece la vivencia interna, la espiritualidad, ¿no? No en balde Schiller dirá que la religión es una emoción interna, ¿no? Aquí es donde aparece el aporte fenomenológico. Yendo al fenómeno en sí, sin construcciones previas, la religión aparece como una realidad compleja. Aquí sigo a un autor, un filósofo de la religión alemán, Joseph Schmidt, en su libro de Filosofía de la Religión, ¿no? La idea de Schmidt es esta, ¿sí? La religión es un fenómeno complejo, constituido de dos dimensiones, una formal, objetiva, material, constituida por ritos, lugares, creencias, etcétera, y que por su naturaleza aparece como externa al creyente, pues es lo que vemos, ¿sí? Y que generalmente en muchos ámbitos a eso es a lo que se llama religión, ¿sí? La otra dimensión es vivencial, subjetiva, inmaterial, expresada por la experiencia y a la cual se identifica con la espiritualidad, ¿sí?
Desde esta perspectiva, religión y espiritualidad no son elementos antitéticos, sino complementarios de una misma realidad. Leonardo Boff, en su obra El águila y la gallina, al tratar el tema, dirá que ambas se complementan al constituirse como una dualidad y no como un dualismo. No sé si alguien ha leído esta obra de Boff y él precisamente pues está hablando de dualidades y dualismos, ¿no? Él dice, la modernidad Occidente optó por ver las realidades dicotómicas como dualismos, ¿no? En donde las dos realidades se enfrentan. Y la propuesta de él es verlas como dualidad, que en realidad son elementos complementarios de la realidad, ¿no? Desde esta perspectiva, él asume precisamente la religión y dice, pues no existiría una contraposición entre religión y espiritualidad. Finalmente son caras de la misma moneda, ¿sí? Dimensiones del mismo fenómeno. Este fenómeno que llamaremos el fenómeno religioso, constituido por una dimensión material, ¿sí? Concreta, que tiene que ver con elementos como creencias, de hecho formales, aquí entraría hasta las morales religiosas, y por el otro lado la vivencia interna. ¿Qué es lo que yo digo? Que al acercarnos al fenómeno religioso sin prejuicios previos, sino yendo al fenómeno en cuanto tal, se puede comprobar que en la historia de las religiones siempre hay una serie de elementos materiales, discernibles y rastreables históricamente, y que se constituyen en su huella material. Y una vivencia interna, que es la que alimenta al elemento material, pero que por su naturaleza es imposible de aprender empíricamente, pero sin la cual los primeros parecen ser, pues bueno, elementos que se disgregan, ¿no? Al final de cuentas, la vivencia, la experiencia de lo religioso es lo que alimenta a la dimensión material. De hecho, no puede existir sin ella. Por eso, si en una primera parte yo decía no existe espiritualidad sin religión como fenómeno cultural, fenomenológicamente tendríamos que decir que tampoco existe religión sin espiritualidad, ¿sí? De hecho, una pura forma material desaparece. Lo vemos en la historia de las religiones. Cuando una forma religiosa ya no alimenta esa vivencia íntima, esa vivencia religiosa, esa vivencia espiritual, simplemente se va dejando de lado, ¿no? Dejan de ser reactivas, ya no dicen nada y se abandonan, ¿sí? Esta es entonces la propuesta. Conclusiones. Al término de estas líneas, algunas conclusiones provisionales, como lo es todo en religión, ¿no? Yo digo que en la religión todo es provisional porque luego vienen otras cosas y nos los cambian, ¿no? Pues bueno, primero, los datos que poseemos no permiten afirmar que existe evidencia de una transición general, o sea, que sea como tendencia, de religión a espiritualidad, como se conciben algunos círculos académicos actuales. Lo que sí parecen avalar los datos es que, sobre todo en las sociedades occidentales, aparece un número estable de personas que han transitado a una vivencia espiritual no religiosa. Me parece que eso sí aparece claro, ¿no? Culturalmente hablando, no puede existir una vivencia espiritual sin una religión, ya que es esta quien transmite los contenidos semánticos sobre los cuales se da la vivencia espiritual. 3. La afirmación "no hay espiritualidad sin religión" no significa que un individuo tenga que pertenecer necesariamente a una religión concreta, ¿sí? Uno de mis alumnos de ITESO, de hecho, me dijo, entonces, ¿qué, profe? No podemos, tenemos que pertenecer a una religión forzosamente. Esa no es mi afirmación, ¿sí? Una persona puede, a lo largo de su vida, tomar opciones y decidir no pertenecer a una religión, pero esto se dará sobre las bases de unos conceptos previos heredados a través de un sistema de creencias, ¿sí? Finalmente, cuando opto por no tener una práctica religiosa, es porque me estoy oponiendo a una práctica que he recibido culturalmente, ¿sí? Una analogía sería el idioma materno. No existen seres humanos sin lenguaje, pero ello no significa que luego no pueda optar por abandonar el idioma de nacimiento para elegir cualquier otro, ¿sí? Pero para poder hacer esa opción se parte de un idioma ya aprendido.
4. La dicotomía actual entre religión y espiritualidad se basa en una concepción ideológica de la misma y no de la realidad fenoménica de la religión. Siguiendo a Bob, la modernidad se decantó por una visión dualista de la realidad en la cual los elementos se contraponen. Con ellos se logra un mejor manejo de la misma, o sea, de la realidad, pero finalmente se olvida su naturaleza holística y de interdependencia. Frente a esto, una visión de dualidad asume los contrarios en un esquema de complementariedad. Y 5. Siguiendo la propuesta de Joseph Schmidt, la religión es un fenómeno que se constituye por dos dimensiones, una objetiva, material, externa, y otra subjetiva, inmaterial, interna. Una es formal y tangible, es la que se manifiesta en la institución religiosa. La otra es experiencial y es la que se concretiza en la espiritualidad. Ambas constituyen el fenómeno que llamamos religión y no son realidades opuestas, sino caras de la misma moneda. Gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio para sus preguntas. Ay, perdón, adelante. Creo que son dos cosas que a veces la ponencia pareciera, ¿no?, que se extraponen. Porque por un lado la hipótesis de que no hay espiritualidad sin religión, se puede partir, ¿es así? Sí. Por otro lado, el reconocimiento de que hay un grupo de la población que sí tiene espiritualidad sin religión. ¿Cómo se concilia? Precisamente en esta idea que decía al final, ¿no? Porque me parece que también es una pregunta que yo me hago, ¿no? Decía, y yo sé que, sobre todo en el contexto actual, pues a muchos le van a decir, no, es que yo no quiero tener religión. Pero por eso hablo de que es un hecho cultural, ¿sí? O sea, el optar por no tener religión no aparece, digamos, en un niño, ¿sí? Estas personas, digamos, que se presentan como no creyentes, que ellos dicen es que yo no, o bueno, más bien sin afiliación religiosa, porque finalmente son creyentes y se conciben como tal. Dicen yo no me afilio a ninguna tradición religiosa, pero sí concibo una espiritualidad, ¿no? No partieron de la nada, o sea, al final de cuentas esa construcción se hizo culturalmente, ¿sí? Ellos nacieron en un nicho cultural religioso y a lo que están respondiendo, de hecho, es a ese nicho cultural, ¿no? Bueno, yo lo veo mucho con los chavos de ITESO que tienen esta postura, ¿no? Finalmente ellos están reaccionando frente a la tradición cultural religiosa que ellos recibieron. De hecho, empiezan a transitar, por ejemplo, hacia formas orientales, ¿sí? Pero en última instancia hacen una opción a partir de hecho hasta de apropiarse de ciertos conocimientos. Cuando empiezan a conocer otras formas religiosas, otras, digamos, filosofías de vida, me parece que también en Occidente esto es algo, ¿no? O sea, el término religión como que a los chavos a veces les repugna y entonces, por ejemplo, las tradiciones religiosas orientales las prefieren concebir como filosofías de vida, ¿sí? Pero finalmente no lo hacen de la nada, ¿sí? Por eso digo, es imposible una espiritualidad sin religión, ¿no? Al final de cuentas hay una serie de contenidos semánticos que fueron que fueron adquiridos precisamente en una cuna, por eso hablo de una cuna cultural, ¿no? Y es después, posteriormente, a partir ya de estos conceptos ya construidos, que entonces se toman opciones, ¿sí? Por eso es que encontramos, de hecho sí, hay personas, digamos, que tienen una espiritualidad y no tienen una práctica religiosa. Pero por eso digo, esa afirmación la hago desde una perspectiva como un hecho cultural, ¿sí? O sea, originalmente tuviste que construir una serie de concepciones sobre lo religioso y eso se te fue dado culturalmente, ¿no? A menos que aceptemos la cuestión de las ideas innatas, ¿no? Que ya venimos con una serie
de ideas ya cargadas en nuestro cerebro, ¿no? Y eso nos metería en una serie de complicaciones, ¿sí? Finalmente, pues los contenidos que tenemos, pues los vamos construyendo, adquiriendo. ¿En dónde? En el nicho cultural en donde estamos, ¿no? Y los referentes religiosos igual, ¿sí? Entonces, por eso, en ese sentido, como fenómeno cultural, es el que yo digo que no hay espiritualidad sin religión, ¿no? Primero está ahí. Después, claro, yo admito que en un proceso posterior yo puedo hacer una opción, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo del lenguaje, ¿no? A lo mejor yo nací, mi lengua materna era el español, pero después yo ya no quiero hablar español, ¿sí? Pero los rudimentos, digamos, la estructura lingüística la adquirí en una cuna, ahí iba a estar, aunque después opte por otro idioma, ¿no? A lo mejor después en la vida yo puedo optar por no tener no estar afiliado a ninguna tradición religiosa, pero de hecho ahí están, ¿no? Una serie de conceptos sobre la religión, sobre la realidad sobrenatural, sobre Dios, que me fueron dados culturalmente, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Sí, Arturo. Ajá. Uh-huh. Buena pregunta. Mira, precisamente por eso quise basarme en un antropólogo cultural, no en un filósofo, sí. Como es Clifford Geertz, ¿no? Que precisamente la propuesta de Geertz va a esto, ¿no? A precisamente en la línea de la tradición norteamericana, de la antropología cultural norteamericana, partir precisamente de estos procesos de observación, ¿no? Entonces, a partir de esto, de hecho, tenemos el texto, ¿no? Su texto de la religión como fenómeno cultural, ¿no? Que es en donde me baso para sacar algunas ideas, sobre todo cómo contemplar a la religión, ¿no? Como un sistema cultural y desde ahí, ¿sí? Y recuerden que Geertz nos dice que la religión es un sistema de significaciones, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, precisamente, estas construcciones que hacemos, más allá del aspecto de la confesionalidad, ¿no? Sino precisamente como un hecho antropológico cultural, la religión como tal, ¿no? Está ahí, los seres humanos, pues bueno, dentro de la cultura, precisamente es lo que hacemos, ¿no? Construimos sistemas de significación. Y ahí es donde digo que, pues bueno, precisamente la religión se enfoca porque finalmente esta construcción de significaciones no es, digamos, tiene varios nichos, ¿no? No es la misma la significación, digamos, la construcción de significaciones que se da en un sistema como sería la ética o la estética, ¿sí? A lo que sería la religión, ¿no? Por eso la religión tendrá su nicho, desde donde construye, digamos, desde la cual aporta la significación, ¿no? Entonces desde allí es de donde yo, digamos, asumo, ¿no? Este aspecto de la cultura en relación con la religión, o la religión como precisamente una forma cultural, ¿sí? Vamos a una última pregunta, sí.
Buena pregunta. Mira, tendríamos que precisamente a lo mejor también empezar con el concepto de la definición, ¿no? ¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Desde qué perspectiva? Yo lo quise abordar desde la perspectiva también fenomenológica, como el fenómeno en sí, ¿sí? ¿Qué entendemos como, pues bueno, espiritualidad? Pues para mí tiene que ver con precisamente desde una perspectiva fenomenológica esta experiencia, la vivencia interna, ¿no? A esto llamamos lo espiritualidad. Esta vivencia interna, claro, luego puede ser formalizada, ¿sí? Que me parece que ahí entrarían también aspectos de construcción cultural. Piensen solamente en toda la tradición de la espiritualidad cristiana y las diversas escuelas de espiritualidad cristiana. Ahí ya hablaríamos de una formalización de esa experiencia, ¿sí? Y entonces ya entraríamos quizás en otro ámbito, ¿no? Me parece que tu pregunta es válida, sobre todo también, por ejemplo, en este proceso de clarificar los términos de donde se está hablando, sí, como ya escuelas formales, sí, que de hecho había ya también hasta este proceso de formalización, o desde como la experiencia interna, ¿no? La vivencia religiosa, la experiencia religiosa, que estaría a la base de eso que llamamos religión, ¿sí? Y que por lo tanto estaría ahí presente, ¿sí? Por eso esa otra parte. Vale. Sí. Yo estoy entendiendo la espiritualidad como necesidad de trascendencia, porque se ve esto en toda la fenomenología religiosa. Inclusive he estado en los encuentros que ha habido de religión, y entonces ahí vemos muchas formas como más bien de culto, podría decir. O sea, diferentes formas, pero buscando lo mismo. Entonces, y esto tendría que llegar hasta la filosofía, ¿no? ¿A dónde vamos después de esta vida? Entonces, más bien yo lo entiendo así como decías, la vida interna, o sea, la vida personal. Pero dentro de esa vida personal estamos en una vida además globalizada. Entonces tenemos acceso ahora a múltiples muestras o puntos de buscar esa trascendencia. Entonces, estoy pensando de esa manera la necesidad que hay del ser humano de trascender y pensar en que no se acaba todo a lo ahora, y eso se busca igual diciendo que vas a la vida eterna, que igual diciendo que vas a reencarnar en algo mejor, o sea, de muchas maneras, pero sí que sin uno no esa necesidad que hay, porque no somos solo materia. Sí, habría este aspecto precisamente de esa pulsión interna, ¿no? Bueno, cuando hablamos de religión y pues bueno, algunos hablan precisamente del espíritu religioso, ¿dónde surge, no? Finalmente, parece ser que es algo que tiene que ver con nosotros como humanos, ¿no? Has mencionado, ¿no? Es el concepto de la trascendencia, pero es esta necesidad de trascender que sería constitutivo de nosotros, ¿no? Ahí me parece que entraríamos también, esto un campo de debate, ¿no? ¿Qué entenderíamos por ello? Pero me parece que es como una constante de que existiría, digamos, algo en nuestra condición humana que nos llevaría a este impulso, ¿no? Una mediación, porque esto es lo que somos, ¿no? Y entonces, pues de hecho, para ser expresado, ¿sí? Como humanos tenemos este impulso, esta necesidad de trascendencia, pero no está exenta, y ahí es donde yo digo, no está vacía, ¿no? Al final de cuentas, porque necesitamos pues bueno, de la necesaria mediación, ¿no? Quizás aún hablándolo en términos creyentes, en términos ya más bien teológicos y no antropológicos ni filosóficos, al final de cuentas, por ejemplo, la realidad de Dios, pues bueno, la realidad de Dios puede estar allí, pero nunca puede ser expresada en sí misma, porque escapa totalmente a la realidad humana. Entonces se ocupa de una mediación, ¿sí? Y entonces esa mediación serán, pues bueno, hasta nuestros lenguajes humanos, los lenguajes sobre Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde
yo digo también esta necesidad del elemento cultural, ¿no? Puedo tener y descubrir en el humano esta pulsión hacia lo trascendente, pero finalmente esto cómo se expresa, cómo se llena, ahí es donde digo, pues esto es lo que somos cultura, ¿no? Y entonces es donde aparecerán estas concreciones culturales, tú lo decías, ¿no? Podemos ver las diversas tradiciones religiosas, digamos, las diversas maneras en cómo los hombres hemos querido acercarnos a esa realidad trascendente, ¿no? Y ahí es donde entra el aspecto siempre de la cultura, ¿no? Y esa necesaria mediación cultural, ¿sí? Sin descartar esto otro, ¿no? Como esa pulsión interna, ¿sí? Yo me enfoqué más en que pues necesitamos de la mediación, o sea, no existe estos somos los humanos, ¿no? No existiría sin la necesaria mediación, ¿no? Pero que ya lo otro sí sería ese otro aspecto, ¿no? Si está ahí esta pulsión, esta necesidad que parece ser que es común a los humanos, ¿no? Parece ser, ¿no? Porque también esta discusión, ¿no? Habrá quien niegue que existe como tal, ¿sí? Bueno, pues